Con la clase que comenzamos el martes pasado, vamos a ver hoy la creación de la expresión de parénquima pulmonar, que incluye después una clase de trombolismo pulmonar, y después, el martes pasado, hice un popurrí mínimo de la creación de la apnea aérea, pero después lo estoy viendo y digo, no, que quedaba muy completo, por lo tanto lo voy a completar un poco más hoy. La idea era dar pleura, pero no vamos a alcanzar a todo, así que voy a hablar con Fernando Magdalena para eventualmente en una clase de pleura podamos hacerlo más adelante en unas clases posteriores, hacemos un lugar 120 minutos o media hora para dar pleura. Pero sí, me parece más interesante esta clase porque, digamos, el ABC de todo lo que es diagnóstico por imágenes sensores, sobre todo en todo lo que es medicina interna, está muy relacionado con el compromiso alveolar intersticial y la operación de parénquima pulmonar. Ustedes van a ver hoy que en realidad lo que le voy a dar en la clase se repitió algunos conceptos de la clase pasada. Lo vuelvo a repetir porque quiero que quede bien en énfasis en este tema porque es particularmente importante en cuanto a cómo uno tiene que identificar las lesiones. Porque el secreto en el diagnóstico por imágenes está dado exclusivamente primero en identificar las lesiones y después, y ahí parte, digamos, el concepto de uno, con el conocimiento de uno, una vez identificadas las lesiones, tratar de individualizar la patología que hay. O sea, primero hay que identificar la lesión, fenómeno, uno ve la lesión, pero después hay que individualizar las características de la lesión. Si la lesión es aguda, si la lesión es crónica, si tiene evolutividad, no tiene evolutividad, si es crónica y aguda, si hay una reagudización de la lesión crónica. Entonces, para eso se necesita, digamos, cambiar el concepto del pensamiento en el sentido de que lo que usted ve en una imagen no es una lesión estática, sino que la misma imagen le puede dar elementos que son de lesiones actuales, pero que a su vez puede haber también elementos de secuelas lesionales antiguas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar comienzo a la primera clase. Que es diagnóstico por imagen de edema pulmonar y la creación de la localización. En primera instancia, lo que vamos a ver ahora es hablar de edema pulmonar, pero el edema pulmonar desde el punto de vista, ya sea la relación hidrostática, con el compromiso hidrostático con las presiones a nivel de las arterias pulmonares, y el edema pulmonar no está relacionado con la creación de la operación pulmonar en cuanto a las presiones, sino con una creación de la permeabilidad del parénquima pulmonar. En el edema pulmonar hay una compresión normal de fluido en el compartimento vascular pulmón. Eso se debe particularmente por la ecuación de Stark. Esto se aprende en fisiología, en segundo año, en el cual el Q, que es el coeficiente de filtración, está dado precisamente por la presión hidrostática intravascular menos la presión extravascular, menos la presión oncótica intravascular por la presión oncótica intersticial. Esto da siempre un valor positivo. Todos los pacientes después de la paciente examen deberían tener el mismo pulmón. Sin embargo, el filtrado neto, digamos, se negativiza porque hay un filtrado del caudal linfático que es el que recupera, digamos, el positivo que queda en el intersticio. El linfático de alguna manera recupera digamos, el edema intersticial parenquimatoso que se provoca y por lo tanto drena ese acúmulo de líquido que queda en exceso. Parece así que la linfatitis carcinomatosa es una característica propia, porque una linfatitis carcinomatosa, la obstrucción linfática provoca edema intersticial. Siempre en la clasificación clínica del edema del pulmón está el concepto del edema hidrostático, que es el edema periogénico, y el edema por aumento de la permeabilidad, cuando es en realidad la idea, digamos, el concepto en el cual existe lesión del espacio alveolar, en el cual hay un aumento de la permeabilidad del espacio alveolar y por lo tanto se acompaña con edema alveolar y edema intersticial. En ese caso no hay una alteración de, digamos, las presiones a nivel alveolar pulmonar, sino que hay un injuria en el espacio alveolar que incrementa el proceso inflamatorio, el proceso edematoso, que se acompaña con edema intersticial. Hay algunas imágenes que se mostró la semana pasada, pero se voy a repetir para que el concepto quede claro. Recuerden, el parénquima pulmonar es un piso oscuro, los vasos se ven hasta 5 milímetros por dentro de la superficie pleural, y los bronquios
es hasta el tercio medio. Nunca los vasos se ven del sector periférico. Una de las características propias de la hipervascularización o la sobrecarga de volumen es cuando se ven los pequeños vasos de la superficie pleural. En realidad siempre se ocurre en el cual el 85% es aire y el 15% es la densidad agua. Recuerden ustedes que la densidad agua se da particularmente la densidad por los tejidos, el agua que está contenida en los tejidos y el agua que está contenida dentro del contenido hemático. Y los bronquios se dan hasta el tercio medio. Siempre recuerden que siempre un bronquio va acompañado por un brazo de la arteria pulmonar. Los dos tienen el mismo calibre, los dos están rodeados por intersticio, pero el intersticio peribronco-vascular o axial. ¿Okay? Y esta es la característica propia de una imagen normal. Los vasos periféricamente, dicen que los vasos se ven hasta 5 milímetros por dentro de la superficie pleural, y los bronquios se ven hasta el tercio medio. Es un concepto muy importante porque cuando uno habla siempre con el mismo idioma, con los mismos parámetros para todo el mundo. De tal manera que cuando habla con los mismos caracteres y uno no confunde los términos. Bueno, el orgullo por una segunda ya se lo mostré la semana pasada. Y este sí, se lo voy a mostrar porque es la parte más del orgullo pulmonar secundario, pero la parte de la vascularización. En el sector central está el bronquio o la arteria pulmonar. Recuerden ustedes que la arteria pulmonar lleva a sangre venosa, por lo tanto está azul. Los dos rodeados por el intersticio peribronco-vascular. Hay algunos linfáticos, pero el linfático más importante va por los septos circuloaurillares. Acá se hace el intercambio de la arteria pulmonar, las venas, los capilares, después viene el drenaje venoso y las venas pulmonares transcurren a través de los septos circuloaurillares. Recuerden siempre que en los septos circuloaurillares están las venas pulmonares y los linfáticos. ¿De acuerdo? Los linfáticos transcurren en los septos circuloaurillares juntamente con las venas pulmonares. Este es el orgullo pulmonar secundario, la menor porción del parénquima pulmonar, la menor porción anatómica del parénquima pulmonar. Y este es el esquema típico, es decir, ¿qué es lo que vemos en una placa simple, en una tomografía? Que no se ve una placa simple, sino una tomografía. Un grillo oscuro donde no se identifica ningún elemento lobulillo, a excepción de la arteria lobulillar, que es un puntito pequeño, pero el bronquio lobulillar no se identifica, al igual que los septos. Los septos no se identifican. Cuando hay septos, generalmente tienen 3 milímetros y en general son patológicos. Algunos autores dicen que se pueden llegar a ver algunos septos en los segmentos basales en los lóbulos inferiores, pero que, digamos, 2 o 3 septos no hacen una patología. Pero cuando yo veo muchos septos, imágenes como si fueran calientes en la periferia del parénquima pulmonar, eso es patológico. Yo voy a mostrar ahora las imágenes. Y el patrón interpelado, esto es importantísimo, yo lo repetí la semana pasada. Es el aumento de la densidad del parénquima pulmonar, que no supera la densidad de los vasos, indica la actividad de lesión, por eso es importante identificarlo, porque indica la actividad de lesión, y lo más interesante es que lesión potencialmente tratable. Recuerden ustedes que la lesión de patrones renal se acompaña por un aumento de la densidad del parénquima pulmonar por ocupación del espacio alveolar, pero no ocupa todo el espacio alveolar. El espacio alveolar tiene aire y líquido. El aumento es importante, pero no es lo suficiente como para tapar los vasos. Y siempre está involucrado el intersticio. Siempre en una lesión alveolar es muy difícil, una lesión, a excepción de algunas situaciones muy particulares y discutibles, en el cual la lesión alveolar siempre se acompaña con afectación intersticial. Y cuando hay lesión alveolar, se acompaña con afectación intersticial y la realización de la lesión alveolar es el intersticio. ¿De acuerdo? Y lo más importante es que lesión potencialmente tratable. Si uno identifica la lesión y observa la distribución de ese tipo de lesión y hace digamos, una aproximación diagnóstica con la clínica, uno puede hacer tratamiento adecuado y digamos la lesión involucional. El patrón binomial, el dato de relevancia. La injuria se establece en parénquima pulmonar normal. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que cuando hay patrones binomilados es un patrón que se localiza en un parénquima pulmonar que previamente era un patrón normal. No existe patrón binomilado si hay fibrosis pulmonar, si hay enfisema o si hay una aguja. No existe. Es decir, cuando hay patrones binomilados significa que siempre se localiza patrón binomilado sobre un parénquima pulmonar que previamente era normal. Que la ocupación del espacio alveolar
en el edema puede ir acompañado por ocupación de líquido, pero también inflamaciones líquido y por lo tanto también puede estar ocupado por componente inflamatorio o por proceso infiltrativo. Por ejemplo, a veces en algunos linfomas hay una infiltración del espacio celular que no ocupa todo el, digamos, no ocupa todo el alveolo y da un patrón intermediado. Cualquiera de los tres conceptos pueden ocupar fácilmente el espacio celular. Y la tercera, que es muy importante, es que la resolución se acompaña con reparación total. En el edema microstático, la resolución en general siempre se acompaña con resolución total. O puede ser parcial, como el edema inflamatorio, como vamos a ver ahora. Estos son los cuatro conceptos, son cuatro pacientes que tienen patrones blindados con diferentes patologías. Son ustedes en realidad, porque esta placa se la mostré la semana pasada, corresponde a este y estos dos son diferentes. Este es un dictero respiratorio del adulto. Patrones determinados, recuerden siempre, el dictero respiratorio del adulto es patrones determinados en degradé, siempre el sector más declive está más afectado. Y esta es la rama pleural. El dictero respiratorio de la rama pleural generalmente se provoca porque los pacientes están con sobrecarga de volumen, coordinando con el dictero respiratorio en la terapia intensiva, por motivos que no vamos a discutir ahora, en general se acompaña con mucha sobrecarga de volumen. Al paciente le damos mucho volumen de construcción salina. Pero siempre se acompaña un patrón en el lado donde tienen los vasos dentro del gris claro y siempre en degradé, menos denso arriba y más denso el sector más declive. Este es el patrón en el lado periférico con compromiso celular del sector central, este es un edema agudo del pulmón. Tiene patrón en el lado, pero fíjese que el compromiso mayor es peritibial. Acá particularmente ya hay consolidación anular en la región del hilo pulmonar del lado derecho y izquierdo respectivamente. Y es un compacto que es ocupación del espacio celular por sangrado, que como se lo mostré la semana pasada, en el cual la placa 5 no expresa absolutamente nada. Vamos a recordar que el límite del borde derecho del corazón es la vena cava superior a la derecha, que el límite del lado izquierdo es el botón aórtico, respecto a salir a la vena pulmonar, que es el límite izquierdo. Fíjense ustedes que no se ve absolutamente nada, es la sombra mamá de una niña de 13 años, en la garra. Y acá en realidad es un paciente que está con hemófisis, y acá en realidad lo que sucedía es que tenía patrones determinados bilateral, lo que son el sector más declive. En realidad, era sangrado el espacio celular como si no hubiera un pacto, en el cual el espacio celular está ocupado parcialmente y por lo tanto su parisma pulmonar no funciona. Pero que eventualmente el tratamiento es adecuado, hay involución de la lesión y el paciente queda sin alterar, digamos, sin reciba, digamos, sin lesión, digamos, cicatrizada. Muy bien. ¿Qué tipo de edema pulmonar tenemos? Estos son los cuatro tipos de edema que podemos tener, pero el más común son estos dos. El edema por incremento de la presión hidrostática, el edema permeativo por daño alveolar difuso. El edema permeativo sin daño alveolar difuso es la característica del edema pulmonar que se da en el ahogamiento en los pacientes con inmersión. Es muy común esto por el aumento de la densidad del agua, en el ahogamiento sucede, por ejemplo, en pacientes que han tenido accidentes a nivel del mar, en el cual quedan sumergidos y son los que los hacen salvavidas. Entonces, claramente la lesión alveolar para el caso no hay lesión alveolar, no hay daño alveolar difuso, pero hay un intenso edema a punto de partir de que hay líquido y como el líquido es hiperosmolar, a su vez atrapa líquido de los vasos. Y el edema mixto que es muy común en la terapia intensiva en los pacientes que tienen sobrecarga de volumen y que a su vez acompañan con daño alveolar difuso. Entonces tiene edema mixto tanto hidrostático como permeativo. Vamos a hablar del edema por incremento de la presión hidrostática. El edema agudo del pulmón no siempre se comporta con las características propias de una plena aorta. Vamos a ver ustedes qué es lo que sucede. En primera instancia, cuando se incrementa la presión a nivel de las arterias pulmonares, comienza con un edema intersticial y se continúa con un fluido alveolar o edema alveolar. El edema intersticial se acompaña por un incremento de la presión de 15 a 20, la presión de enclavamiento, de 15 a 20 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que sucede? Yo les dije a ustedes que el intersticio, que había tres tipos de intersticio.
intersticio. El intersticio axial o el bronco vascular que rodea las arterias y los bronquios, el intersticio periférico, que es el que divide los septos, que son los septos intraurogulares que dividen un lobulillo del otro, y el intersticio parenquimatoso, que es el tercer intersticio que se localiza entre los septos, el intersticio peribroncovascular, que es el que contiene, es una red que contiene los aurículos. ¿Qué pasa? Empieza el edema en el intersticio, porque particularmente el intersticio periférico, porque transcurre las venas y se van engrosando los septos intraurogulares. Y a su vez el intersticio peribroncovascular, como tiene los vasos, la vida pulmonar, también por sobrecarga el intersticio se va engrosando. Por lo tanto, se acompañan con engrosamiento de la pared de los bronquios y con engrosamiento de los septos intraurogulares. Aparecen las líneas de Descartes, que las líneas de Descartes, de acuerdo como yo les dije, son líneas de 2 centímetros localizadas en las bases pulmonares y que en realidad son los septos intraurogulares engrosados. Y por último, por aumento de la presión a nivel de la pleura visceral, se acompaña, como no hay, digamos, la absorción de líquido pleural por la pleura visceral, se acompaña con derrame pleural. Esto es en el edema intersticial en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, digamos, no aguda, sino lenta y evolutiva crónica. El segundo paso aparece cuando aumenta la presión de 20-25, el edema intersticial pasa al espacio acinar. Recuerden ustedes, yo les dije, cuando hay compromiso del espacio acinar, son áreas de opacidades con bordes poco definidos, tienen imágenes que decimos nosotros de roseta, son imágenes redondeadas, de bordes poco definidos, y que es decir, que se van uniendo una con la otra y después terminan provocando un fenómeno de ocupación del espacio celular en conjunto que por último se ve en un programa. Lo primero es imágenes en roseta, coalescencia en las lesiones, ocupación del espacio celular en su totalidad con programa. Ese, digamos, es el seguimiento de la lesión.